Mayra Santos Febres es una estafa, es un fraude. Es increíble lo que vi en 2 videos de YouTube en donde Mayra Santos Febres presenta su último libro, una novela, La otra Julia, sobre Julia de Burgos. Ya en el 2014 ella había sido comisionada por el municipio de Carolina para escribir una biografía sobre Julia. Y en ese entonces yo estaba escribiendo mi tesis doctoral y uno de los índices de esa tesis precisamente la ocupé en indagar lo que dice Mayra Santos Febres en esa biografía. ¿Y qué dije en ese momento? Que eran disparates, que eran errores crasos, que eso no se podía publicar. Y ahora, en el 2025, vuelve a pasar lo mismo. Nadie leyó eso entonces, ni ella tampoco lo leyó, y ahora viene y mete la pata de nuevo. Otra vez, Mayra Santos Febres es un desastre como investigadora. Recordemos que esta señora es profesora de la Universidad de Puerto Rico. Esta señora es muy conocida, ha escrito novelas, ha escrito cuentos, se pasa por ahí presentando sus libros, y este vídeo es una reacción a esa presentación. Una es con el periódico Metro y la segunda es con unos estudiantes de escuela. Vamos a ir puntualmente a cada uno de esos vídeos y vamos a declarar en dónde aparece el disparate y entonces cuál es la corrección a ese disparate. Fue nuestra primera intelectual pública, internacional, y yo pienso que lo sigue siendo. Fue nuestra primera intelectual. O sea, Concha Meléndez, Nilita Viento Gastón, La hija del Caribe, Ángela Negrón Muñoz, Clara Lehr, Amelia Seide. Es que había un montón de poetisas en ese momento publicando todo el tiempo. Y mucho más que Julia. Y no solamente eran poetas, sino que estaban escribiendo todo el tiempo en los periódicos del país, en las revistas del país, no solamente poesía, sino ensayos, artículos. Llamar a una persona intelectual es muy difícil porque nadie sabe lo que es intelectual. Julia era poeta, Julia era libretista, ella tenía un proyecto que se llamaba Escuela del Aire, en donde ella hacía libretos como cuentos narrados, teatralizados para niños y poemas para niños, maestra que fue por muchos años. Ella no tenía un proyecto llamado la Escuela del Aire. Eso no le pertenecía a Julia. Eso era parte del Departamento de Instrucción, que tenía un programa de la Escuela del Aire, que precisamente era una escuela radial, y donde los estudiantes de las escuelas escuchaban. Y aquí ven por lo menos dos de los escritos de ella que aparecen en los periódicos. Roberto Ramos Perea ha escrito un libro sobre el particular y apenas vemos cuatro pequeños dramas para niños. 4. Y aquí Manuel Méndez Ballester, en un drama que escribe porque conoce a Julia personalmente, Julia de Burgos y su amante secreto, dice, y cito: le dije que yo trabajaba como escritor en la Escuela del Aire del Departamento de Educación, dice Méndez Ballester, y se sorprendió alegremente diciéndome que Llorens Torres le había conseguido trabajo en la Escuela del Aire. Julia era una mujer esbelta, de mi estatura, hablaba con discreción, en voz baja, cálida, afectuosa. No dice nada de que fuera negra, que eso lo vamos a ver ya mismo. Pero ven cómo Llorens ya está pagando los favores que le hace Julia. No quiero entrar en eso, pero Roberto Ramos Perea descubre los poemas eróticos de Llorens a Julia. Y ahí está claramente expuesto que ellos tuvieron una relación física. Bien, que empieza en septiembre de 1937 y más o menos se acaba a mediados del 38, cuando entra en la vida de Julia Juan Isidro Jiménez Grullón. Ese es el ABC de
la vida de Julia, conocida por todos los que hemos leído y hemos indagado un poco más de lo que ya dicen los libros, que no es tanto tampoco, ¿verdad? Ella era periodista cultural, la primera gran periodista cultural. Ella era nuestra gran periodista cultural. Julia no trabajó nunca en un periódico en Puerto Rico. Y cuando ya tenía 30 años, en 1944, trabaja con Corretger en Pueblos Hispanos, que no era un diario, era un semanario, y un semanario ideológicamente comprometido con el marxismo, con el comunismo y con el nacionalismo. No era un periódico que todo el mundo podía leer y mirar, toda la vida cultural de Puerto Rico. Apenas 18 a 20 artículos en Pueblos Hispanos firmados como Julia de Burgos y ya. Esa es nuestra gran periodista cultural. Acuérdese de eso, porque la palabra cultura se le sale por los labios a toda esta gente cuando hablan de nacionalismo. Cultura. Y no se acuerdan que los que más hablaban de cultura en 1937, 1943, 44, antes de irse a pique, era la Alemania de los nazis. Eran locos con la cultura. Locos con la cultura. Miren lo que escribí en mi tesis. Entra a trabajar a Pueblos Hispanos cerca del 5 de marzo de 1944, trabajo del que dice estar muy entusiasmada, y ya el 26 de agosto de ese mismo año está en Washington quejándose de haber sido esclavizada por la comunista Consuelo Litapia, compañera de Juan Antonio Corretger. ¿Cuántos? 5 meses. Y no se gana ningún premio, como ella dirá después, con Pueblos Hispanos. Ganó un premio, la primera mujer en ganarse 2 premios del Instituto de Cultura puertorriqueña, del Instituto, de Literatura puertorriqueña. La primera mujer, dice ella, que se gana un premio del Instituto de Literatura. Eso no es correcto. Eso que usted está diciendo es un disparate. Aquí están los libros premiados en 1937. Signos de Iberoamérica por Concha Meléndez. El descubrimiento de Puerto Rico por José González Ginorio y Las masas mandan por Pedro Juvenal Rosa. Y se va a aclarar ahí mismo quién es primero, quién segundo y quién tercero. Los premios otorgados por el Instituto de Literatura puertorriqueña correspondientes a 1937 son los siguientes. A la obra Signos de Iberoamérica, 500. A la obra El descubrimiento de Puerto Rico, 1000. A la obra Las masas mandan, 500. O sea, Concha Meléndez gana con un accessit de 500. Segundo, tercer premio, porque no dividen entre segundo y tercero en ese momento. Ahora sí, el de 1000 es el primer premio a el descubrimiento de Puerto Rico. Así que Julia no fue la primera que se lo gana. Eso es incorrecto, eso es un disparate. Y si Mayra te defiendes diciendo que lo que dices es que la primera que se gana 2 premios es Julia de Burgos, tampoco. Concha Meléndez se lo vuelve a ganar por libro en 1943 con Asomante. Y esta vez es un primer premio de 4 primeros premios que dan ese año. Y aclaro por si acaso, la primera mujer que se gana un primer premio del Instituto de Literatura es Gloria María Pagán, conocida como María Gloria Palma, en 1942 con Agua Suelta. Dieron 3 premios de 500, primer premio, y ella fue la primera mujer que se gana un primer premio. Dice que se gana 2, ahora vamos a ver cuál es el otro. Y uno fue por El Maritú, pero otro fue por Ensayos. Wow, otro disparate gigantesco. Uno fue por El Maritú. Es el disparate más grande del mundo. El Maritú se publica en 1954, en febrero. Aquí está el anuncio, El Maritú, la obra inédita de Julia de Burgos. Entonces, el viernes 12 de julio de 1940 se publica. ¿Quiénes son los que ganan? 1939, los libros publicados en 1939. Y vemos que Sierra Verdecía, Fernando Sierra Verdecía, se gana el primer premio por Esta noche juega el Joker, un drama muy conocido
en Puerto Rico. Y ahí se aclara. Bien, primer premio de 1000 y diploma de honor al libro Esta noche juega el Joker, de Fernando Sierra Valdecía. 2 premios de 500 cada uno y 100 diplomas de honor a los libros de verso Romancero de la Luna, por Joaquín López López, y Canción de la Verdad Sencilla, por Julia de Burgos. Julia se gana el único premio que se gana por libro del Instituto de Literatura, por Canción de la Verdad Sencilla. Eso todo el mundo lo sabe. Yo no entiendo cómo esta mujer, que ha estudiado a Julia más que nosotros, aparece diciendo que Julia se gana un premio por El Maritu, que se publica luego de ella muerta. Consuelo Burgos es la que lo edita, su hermana. Esto es increíble. Esto no se sostiene. Esto es un bochorno. Yo no sé cómo esta señora no está debajo de la cama todavía llorando. No lo sé. Vamos a aclarar, y me voy a acercar un poco a la pantalla para aclaremos lo de los premios. Julia de Burgos durante toda su vida demostró el gusto por concursar en certámenes literarios. Entonces participa en el premio de literatura del Instituto de Literatura y no gana, eso nadie lo ha dicho nunca, por poema en 20 surcos en 1939. Nadie nunca dijo que ella había participado. Estamos hablando de que el poemario, donde están los 5 poemas más famosos de Julia de Burgos, la que la hace, de acuerdo a las ideologías feminista, racista, nacionalista, marxista, comunista. Es decir, a Julia de Burgos, Río Grande de Loíza, Pentacromía, Ay de la Grifa Negra y Yo misma fui mi ruta. Ese libro no gana premio. No gana premio. Porque si usted se está vanagloriando diciendo, wow, le dieron el premio en 1900 por tal cosa. Bueno, pues entonces desvanagloríese porque no se lo ganó. Entonces, no se lo gana por poner en 20 surcos. Gana uno de 2 ganadores del certamen de la Federación Libre en julio del 39, con Canto a la Federación Libre. Gana el del Instituto de Literatura del 40 con Canción de la Verdad Sencilla, tercer premio de 500. Pues el primero pues corresponde a Fernando Sierra Valdecía, como ya dije. Con Las Voces de los Muertos gana en Cuba el tercer premio en 1942 en el concurso nacional auspiciado por la Alianza Cubana por un Mundo Libre. Gana un premio de periodismo del Instituto de Literatura Puertorriqueña en 1946 con Ser o no ser en la divisa, uno de 5 ganadores. Y concursa en el del Congreso de Escritores Hispanoamericanos de 1941 con el manuscrito El Maritu, que no recibe ningún premio. Y ella se molesta muchísimo, así aparece en las cartas, se molesta muchísimo por no recibir el premio. Ella trabajó muchos años en pueblos hispánicos, pueblos hispanos, que el fundador fue Juan Antonio Correger en Nueva York. Ella corría todas las bases. Bueno, ya me habíamos aclarado que ella no trabaja muchos años en pueblos hispanos. En 1944, de marzo a agosto. Y ya no trabajó nada más como periodista. Luego que llega a Washington DC, ya lo dijimos ahorita, trabaja en el Semanario Hispano y también renuncia. Y ahí es que se gana el premio por Ser o no ser en la divisa, gestionado por Vicente Geigel Polanco. No, usted no se va a dar cuenta, estas cosas no se dicen abiertamente, estas cosas se hacen escondidas y nadie lo nota, ¿sí? Pero eso es otra historia. De hecho, este libro salió por una comisión del municipio de Carolina que mete a escribir esta novela que... Comisionados ambos libros por el municipio de Carolina. La pregunta es, y la pregunta se la hago a los políticos, ¿qué hace un político gestionando y pagando por un libro de una escritora? ¿Quién edita ese libro? ¿Quién es la persona que va a llevar esos libros a las diferentes librerías? ¿Quién cobra lo que vende ese libro? Las ganancias de ese libro, ¿para quién son? ¿Para la escritora o para los productores del libro, que en este caso es el municipio de Carolina? Estas cosas hay que investigarlas. Estas cosas hay que investigarlas. En contradicción porque fue la primera mujer que nació de una madre iletrada, que pudo ir a la escuela, que llegó a la universidad, ¿Cómo usted puede decir una cosa como esta? Usted tiene una cámara encima de todas las niñas, de todos los niños de las montañas de Puerto Rico en 1920, 1925, y que logren
a pesar de una pobreza extrema, ir a una escuela y luego ir a la Universidad de Puerto Rico, de verdad. Eso no tiene ningún sentido, Mayra. Eso no tiene absolutamente ningún sentido lo que estás diciendo, que fue la primera que. ¿Cómo tú sabes una cosa como esa? O sea, las personas que están en la universidad en 1930, 1935, todas son pudientes. Todas son de clase media, de clase alta en Puerto Rico, de verdad. Eso no tiene ningún sentido. Eso no te lo cree nadie. Pero como quieres ensalzar la figura de Julia tanto y tanto, pues cae en estos disparates. Ese es el problema. Seguimos. Que luego conoció a Neruda, a Gabriela Mistral. Conoció a Neruda, a Gabriela Mistral. A Neruda lo conoce en 1942. En 1942, cuando Juan Isidro Jiménez Grullón, que está en Cuba también bregando con sus cuestiones políticas, pues nada, va a la casa y come algo. Creo que es en la casa de Bosch y ya. O sea, nosotros conocemos a escritores todo el tiempo que nos firman un libro y seguimos caminando. Eso no es conocer a una persona, ¿sí? Que conoce a Gabriela Mistral. Pues Gabriela Mistral llega a Puerto Rico en 1931, da un mensaje en la universidad a los graduandos y en 1933 viene a dar unos cursos en la Universidad de Puerto Rico y la conoce Julia, la conoce medio mundo. Eso no es una cosa que enarbole a un ser humano, conocer a una persona de estas latitudes literarias, que nadie dice que no ni que sí, simple y sencillamente que la conoce ella y la conoce medio mundo. Yo he hablado con Mario Vargas Llosa, me firmó cuando fue a Puerto Rico a Arecibo, me firmó La fiesta del Chivo, su gran novela, y ya, pero yo no puedo salir por ahí diciendo, mira, Cupérez conoció a Mario Vargas Llosa, no, por favor. A Tomás Eloy Martínez lo conocí en Puerto Rico también. Entonces, eso no es una cosa que uno se tenga que echar de que se conocía a un gran escritor o no, eso no hay por qué hacerlo. Era negra. A mí me cuenta gente que la vio Juan Bosch, lo dice en sus entrevistas. Ella era color canela. Era evidente. Mire, esto de Julia de Burgos Negra, ya me tiene, la palabra es harto, no puedo decir harto, tengo que decir harto, ¿verdad? Estas feministas, racistas y nacionalistas tienen que establecer a una Julia negra, porque si no el cuento no sirve. Tienen que decir que Julia era negra. Vamos poco a poco. Esto es 10 páginas de mi tesis doctoral donde establezco a la Julia blanca. Estas son palabras de Corretger cuando presenta a Julia de Burgos en Pueblos Hispanos. Eso es en marzo de 1944. ¿Ah? El sol criollo dora su piel en dorados suaves de níspero. Si Julia fuera negra, ¿por qué Corretger tiene que decir dora su piel el sol en dorados suaves de níspero? Si es negra, es negra. ¿Por qué tiene que andar con tanto rodeo? ¿Verdad? A ver aquí. Estas son las palabras de Llorens en Cinco Poesías de América en noviembre de 1937. Hablando de Julia. Por su abuela materna tiene un cuarto de sangre germánica que se advierte en ciertos rasgos de su óvalo facial, en donde dice Llorens que Julia era negra. Al contrario, está metiéndole sangre alemana a Julia en los momentos más terribles en que uno puede hablar de Alemania, cuando ya ustedes saben quién está en el poder. O sea que si fuera negra lo hubiera dicho Llorens. Esto es Manuel Rivera Matos hablando de Julia. Todavía conservo fresca en el recuerdo la imagen de su figura alta y vibrante, el óvalo de su rostro de piel auri bronceada, su cabello color de miel, etc. Si Julia fuera negra, ¿por qué hablan de aureo bronceada? ¿Por qué? ¿Cuál es el guiso aquí? ¿Por qué usted tiene que no decir que la persona era negra si era negra? Aquí está el certificado de muerte de Julia, blanca. Lo dice directamente. Una Julia blanca. Seguimos. Las palabras de Julia que definen el color de su piel. En las cartas a Consuelo, Julia dice, bien claro, y cito, yo estoy algo cambiada, estoy más blanca.
¿Cómo es posible que una persona negra diga una cosa como esta? Y entonces, quiero pasar varios días en el mar quemándome del sol como en nuestros días juveniles. Una mujer negra quemándose al sol. Palabras de Julia en sus cartas. Ahí está. Esto es importante. Durante su trabajo en el censo, Julia escribe que los negros de Harlem, y cito, son ellos muy rencorosos con el hombre blanco que los ha humillado y proceden malcriados y brutales. A mí me han cerrado muchas puertas en la cara y me han marchado de la casa cuando he comenzado a hacerles preguntas. De lo que infiere que ella, por ser blanca, los negros, rencorosos con el hombre blanco, le han cerrado las puertas. La carta del 15 de mayo del 40 desde Washington es fundamental. Cito, el prejuicio racial es de lo más inconcebible. Los negros tienen escuela. ¿Por qué no dice nosotros los negros tenemos escuelas, bibliotecas, restaurantes? No. Los negros tienen escuelas, bibliotecas, restaurantes, hoteles y todo aparte. Es horrible. Ya te contaré en los chascos que me he llevado por no andar con los ojos abiertos. Y en la siguiente carta cuenta, en un restaurante del camino, donde se para la guagua de pasajeros de Nueva York, hay hasta un inodoro para gente de color aparte. Yo me metí allí sin darme cuenta, creyendo que era un sitio de muchos colores, y los negros me echaron de allí, porque ellos también están rencorosos y no permiten blancos en sus lugares. Y aquí les voy a dejar un video rapidito que ya había expuesto hace un tiempito. Vamos a quitar el sonido para que vean. Los postmodernistas han coloreado la piel de Julia de Burgos. La han convertido en negra. Miren ese original cuando publica Poema en 20 surcos, y cuando hacen un libro le meten color a la cara. Aquí está un original cuando está en Pueblos Hispanos junto a Consuelo Litapia, y le meten color cuando la utilizan esa misma foto para un libro postmodernista. Aquí está un original más allá del tiempo de Yolanda Ricardo Garcel, le meten color, ponen la tecladita del color para algunos lo respetan. En este caso creo que en ese cartel la mantienen blanca. Miren esto, ¿sí? Aquí no le meten el color. Esto es un original. Aquí está un poco bronceada por el sol, más o menos se nota, muy difícil porque la foto es en blanco y negro, y viene Yolanda Pérez Rosario y le da al colorcito, le pone color a la cara de Julia para que parezca negra. Los postmodernistas la ven negra. Julia toda en mí. Eso es un documental de Ivonne Belén, ¿verdad? Negra completa. Y aquí está el animatronics de Julia que aparece en el Museo de los Gigantes de Carolina. Esto sí que da pena. Esto es una vergüenza. Una mujer alta y blanca lo convierten en pequeñita y negra. Esta es completamente negra. Es un animatronic que van a ver otra vez en el Museo de los Gigantes de Carolina. Es una vergüenza de verdad. Y yo le pregunté a la hija de María Consuelo, la hija a su vez de Consuelo, la hermana de Julia, si había visto ese animatronic en Carolina. Y me dijo muy molesta, no, y no quiero verla. De eso se trata, pero se quedan calladitos hasta la familia. En vez de exponer estos asuntos como yo los estoy tratando, se quedan calladitos, pues hacen fiesta con Julia de Burgos. La familia de Julia la presenta blanca. Y ahí está, una presentación, creo que en 1992, cuando la familia de Julia, en este caso Consuelo, manda hacer un retrato, una pintura de Julia, y utilizan a la Julia más blanca. Mírenla ahí, completamente blanca, la familia de Julia, directamente la hermana. Y en un libro que ellos hacen ponen precisamente tez blanca. Mírenla ahí, completamente blanca, y ese retrato está colgado en el Ateneo puertorriqueño. Cualquiera puede ir allí y verlo. ¿Sí? Ahí está el sello que hace en el 2014, creo que es 2014-2015, de Julia de Burgos. Miren, blanca, no negra, porque hay otros sellos donde aparecen personas negras y el color de su piel es negra. Y les voy a poner aquí 2 o 3 retratos de una Julia, en algunos casos muy blanca, en algunos casos un poquito menos blanca, pero miren, una detrás de la otra,
vemos a una mujer blanca y que los posmodernistas, los feministas, los nacionalistas la han convertido en una mujer negra increíblemente. Pobre inmensa. Ella fue maestra rural, ella fue a Nueva York, ella se fue a Washington, ella estuvo cuando la Constitución del 1940 en Cuba, que era la Constitución del 1940. Pequeño detalle, Julia va a Nueva York siguiendo a Juan Isidro Jiménez Grullón. Y cuando Juan Isidro se va a Cuba, ella lo sigue a Cuba. Y en Cuba tienen una disputa y entonces él le compra a ella un pasaje de avión para que se vaya a Nueva York. Y ahí empiezan sus grandes problemas económicos. Y luego conoce a Armando Marín y a él lo contratan para irse a Washington DC y ella lo sigue. Y lo dice bien claro, que tiene que seguir a su esposo. Ya, o sea que esta situación de sujeto nómada, aunque siempre se está describiendo a Julia de Burgos, eso no existe. Ella no fue ningún sujeto nómada, ella sigue al hombre de turno. En este caso Juan Isidro se va para Nueva York, luego se va a Cuba, ella lo sigue a Nueva York, luego lo sigue a Cuba, y entonces cuando conoce a Armando Marín y va a Washington DC por él. Y luego entonces se dejan y ella vuelve sola a Nueva York. Esto es disparate tras disparate, ¿verdad? Pero vamos a ver que todavía falta algo. Aquí ya pasamos de video y vamos a un video donde está con unos estudiantes de la escuela y vamos a ver lo que dice Mayra Santos Febre sobre Julia de Burgos. Se casó a los 19 años, se divorció a los 23 en el 1920 y pico. O sea, ella era una rompedora. Es un disparate de los más grandes del mundo. Esto es una vergüenza completa. Yo no entiendo cómo la gente puede ver este video y no agaja el teléfono y habla con la gente del municipio de Carolina y dice, tienen que sacar esta basura de las librerías. Esto no sirve. Esto es mentira tras mentira. Mira lo que dice, que Julia se casa a los 19 años y que luego se divorcia en 1920 y pico. O sea, si ella nace en 1914 y ella dice que se casa en 1933 entonces y se divorcia en 1920 y pico. Por eso digo que esta mujer que ha estado tomando, esto es increíble. O sea, no entiendo qué pasó aquí. Esto es un disparate completo. O sea, expongo claramente qué pasó. Julia, el viernes 10 de febrero aparece en el periódico claramente expuesto, se divorcia una poetisa. Julia Burgos, que alega ser poetisa, presentó ayer demanda de divorcio contra su esposo Rubén Rodríguez, Bouchan. Ella alega que él la abandonó desde hace 2 años. La pareja contrajo nupcias en junio 8 de 1934. Y luego, aquí, el 16 de marzo, aparece esta nota. Más divorcios. Y entonces ya ustedes ven que aparece Julia Burgos versus Rubén Rodríguez. La Corte de Distrito decretó ayer los siguientes divorcios. Y ahí está. Se divorcia entonces un día antes. 1939. O sea, y usted está hablando de la mujer rompedora. ¿Rompedora qué? O sea, que Justina Echevarría era rompedora, Tomasa Jiménez es rompedora, Belén Llera Freires es rompedora, Josefa, toda esta gente que se divorcian eran rompedoras. No, ya eso era usual, que la gente se divorciara en 1930, 1940. No entiendo cuál es la vaina de tremenda heroína porque se divorció. ¿Por qué? Se divorció y luego quiere casarse con Juan Isidro Jiménez Grullón. Se divorció y luego se casa con Armando Marín. Y porque ella fue secretaria general de la constituyente, de la parte femenina, constituyente del ala femenina del Partido Nacionalista, era periodista, dio clases en toda la isla, fue organizadora política y sindical. Ven el revolú que ella forma con que la parte femenina del Partido Nacionalista, de qué sé yo qué, ella no sabe nada de lo que está diciendo. Julia de Burgos fue secretaria del Frente Unido Femenino, 1936. Y se acaba. No vuelve a
no vuelve a ser parte de nada de eso que tenga que ver con la política. ¿Ya? Y el Frente Unido fue un invento de Vicente Gigel Polanco, que luego los unió todos y en 1940, 1939 se va a convertir en el Partido Popular Democrático. Todo fue un invento de Vicente Gigel Polanco y los Frentes Unidos no tienen que ver con el Partido Nacionalista. No son parte, no son el Partido Nacionalista. De hecho, dice bien claro que había personas de diferentes partidos. Esto es una vergüenza. Real clases en toda la isla, pero ¿qué es eso? Que dio clases en toda la isla. ¿De dónde usted, Mayra Santos Febres, saca eso? Que fue organizadora sindical y líder sindical Julia de Burgos. ¿Por qué es eso? ¿De dónde usted saca eso? Ningún libro que está allá atrás dice nada nunca de una Julia líder sindical. Literario, en la acción política, en la literatura. Julia se ganó 2 veces el premio de literatura puertorriqueña del Instituto de Literatura Puertorriqueña, que se recién había abierto en el 1938, y ya se lo ganó 2 veces, con el Maritú y por su periodismo literario. O sea, y otra vez repite lo que se ganó 2 veces, el premio del instituto y siempre tiene que pensar si es de cultura o de literatura, porque ella está en una situación que no puede pensar bien, y entonces vuelve a repetir lo del Maritú. Esto es una vergüenza de verdad. Se lo gana por Canción de la Verdad Sencilla, publicado en 1939. El Maritú no recibe ningún premio. Y Consuelo es la que lo edita y lo publica en 1954. Esto es una vergüenza total, absoluta. Con Julia. Julia escribe su primer libro que se perdió, que se llamó, no es Canción de la Verdad, poema de 20 surcos. Poema en 20 surcos. Ese libro se perdió. Pero ese libro, Julia salió a la calle a venderlo puerta por puerta porque su mamá se estaba muriendo de cáncer. Y ella, al vender ese libro, conseguía dinero para la morfina y para otras medicinas de Julia. Es que, miren, esto es un disparate. Esta mujer no sabe ni lo que está hablando. O sea, ella, mire lo que dice. Primero dice que Poema en 20 surcos es un libro que se perdió. Después dice que lo vende Julia a fin de conseguir algún dinero para bregar con el cáncer de su madre. Pero si se perdió, entonces ¿cómo ella, publicado ya, lo está vendiendo? ¿A qué usted se refiere? ¿Qué se perdió? ¿Pero qué es esto? Se pierde supuestamente porque era un manuscrito, no era un libro publicado. Poemas exactos a mí misma. Eso lo sabe todo el mundo. La persona, el ABC de Julia de Burgos es que hay una especie de manuscrito que ella le presenta a 2 o 3 personas. De hecho, a Corregel antes de casarse también se lo enseña. Y Corregel dice que tiene que descartarlo porque eso no sirve como poesía. Y entonces ella lo descarta, ¿verdad? Nada más. Poemas exactos a mí misma. Algunos se habrán publicado, no sabemos. Porque es que como nunca se publicó, pues no tenemos... ¿Cómo usted va a decir que algo se perdió si nunca lo ha visto? Un manuscrito no es un libro publicado, ¿no? Y si me habla de que Poema en 20 surcos se perdió, no se perdió. Después la obra completa se edita y se sigue editando. Y de hecho hay una copia en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y hay otra copia en la Sala Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Aquí está, mírelo. En resumen, Mayra Santos Febres, comisionada para escribir 2 libros sobre Julia de Burgos. Es una vergüenza, cada libro de esos es una vergüenza, lleno de una sarta de disparates, una mediocridad como investigadora. Esta persona no se abochorna. Gente del municipio de Carolina, que alguien diga algo sobre esto. Ya yo lo dije.